Siempre uno dice uno tiene un final, uno tiene un principio. Se puede decir que yo ya llevo más de 40 años, ya voy para los 43, dedicándome al tema Caldera. Yo empecé a trabajar en este tema en el año 1976, aquí cerca, en Río Sur, con una fábrica que pertenecía al grupo de Sacetum. Y lamentablemente este día, el 16 de agosto, explota una de las calderas donde mueren 3 personas, ¿no? Raúl Estafa, Cantero y Jerez. Estafa era el jefe de la usina, Cantero era el foguista y Jerez era un ayudante que aparte se ocupaba del tratamiento de agua, donde hubo otras personas que resultaron lastimadas, pero no muertas. Es decir, la idea que trato de transmitir es que cuando hay un error, hoy la caldera mata, igual que 100 años atrás. Entonces, bueno, acá explica más o menos el hecho. El problema fue por acumulación de gas. En esa época, en 1976, la norma de gas era muy antigua. Recién en el año 85 se puso más o menos a tono. Es decir, el Estado en el año 85 puso en marcha una nueva normativa para todo lo que es gas y también para la parte sistema de combustión. Hoy, a partir del año 2017, se mejora esa norma del año 85 y a partir el 22 de mayo del año pasado, es decir, del año 2017, se busca mejorar un poco todo lo que es la parte del sistema de combustión y aparece una nueva figura que es el matriculado de combustión. Es decir, el instalador de gas, conocido comúnmente, es el que hace las obras nuevas. El que tiene la potestad de toquetear un sistema funcionando o poniendo en marcha un sistema de gas, lo tiene que hacer el matriculado en combustión, donde se dicta en la Facultad de Derecho de la UBA, es decir, para toda la Argentina, todo el mundo tiene que ir a estudiar ahí para poder tener esa matrícula. Entonces, la idea, sí. Facultad de Derecho. Sí, es decir, porque están todos ahí. Porque si hay un problema, vos tenés un juicio penal. Entonces, cuando vos te sentás ahí, lo primero que tenés que saber que si hay lío, vas a tener un juicio penal. Eso está asociado con la Facultad de Ingeniería, en el gas, digamos, el ENRE, que es la parte de energía. Bueno, están todos ahí y se supone que en esa área te da esa matrícula que bueno, digamos, si te equivocas 20 veces a la número 21 puede ser que apruebe. Si vos más o menos sos, ¿cómo se diga la palabra? Perseverante, seguro que te la da. Y después hay 2 categorías. Una es hasta 150.000 kilocalorías y después sin límite. Todo lo que es de 150.000 kilocalorías para arriba ya se pone en práctica en todo el país. Entonces, si alguien va a ver una instalación, por ejemplo, un ingeniero que trabaja presentando informes en la OPDS y mide y se va a su casa, comete un error, porque hay un artículo, que es lo que vamos a ver, que dice que esa caldera tiene que cumplir con la norma de gas.
Entonces, ¿qué norma? ¿La que se hizo hace 20 años atrás o la de hoy? Entonces, si pasa un accidente, el ingeniero que se dedica a eso va a tener problemas penales. Decía, hasta que no pasa el problema uno no se da cuenta. Pero, entonces, yo lo que trato de hacer es primero preguntarme qué es una caldera. Una caldera, digamos, como definición, son 3 temas al mismo tiempo. Es como primera medida una máquina transformadora de energía, como un reactor nuclear. Nada más que el combustible en la caldera es distinto que el del reactor nuclear. Es un recipiente a presión, con fuego, porque si no podría ser una pava. Cuando tomamos mate, la energía que tiene la llama se la transmitimos al agua, pero en este caso es un recipiente cerrado. Y después, el otro punto que también es importante es un reactor de productos químicos. Los productos químicos pueden estar en el agua, que usamos como digamos, transporte de energía, o puede estar en la combustión, en el combustible. Entonces, cuando nosotros controlamos el funcionamiento de una caldera, tenemos que tener en cuenta esos 3 puntos. Es decir, el combustible, la parte resistiva, la parte de presión, el agua y el combustible, digamos, cómo está operando la llama, el quemador. Y se puede usar la caldera para plantas de proceso o una central termoeléctrica. Vamos a decir, todo el tema de la caldera se inicia prácticamente en el siglo XVIII, donde James Watt, más o menos por el año 1750, diseña la máquina de vapor de movimiento continuo. Ahí podemos decir que se da el inicio de la primera revolución industrial. Él fabricó más o menos cerca de 5.000 máquinas a vapor, después perdió la patente. Bueno, no es todo color de rosa en la vida. Entonces se refugió en la universidad y se dedicó a investigar el tema del vapor. Él fue el primero que entendió que el vapor tenía una cierta energía interna que nosotros hoy lo llamamos calor latente. Por ejemplo, en el aceite eso no lo tenemos, es todo calor sensible. Entonces él fue el primero que desarrolló el tema del conocimiento del vapor. Él ya en esos años, fíjese, en 1804, critica a otro fabricante donde levantaba presión en su caldera y sus máquinas sin saber qué iba a pasar. Entonces él decía que era muy peligroso tener calderas más de 4 atmósferas. Digamos, hoy no es nada, pero para él en aquella época era terrible. Y aquí, este libro está guardado en el Museo de Ciencias de Londres, que es el libro que escribió Watt sobre el calor oculto, digamos, todo el estudio sobre el vapor. Hoy lo que se usa es el diagrama de Molière, donde tenemos todas las condiciones de conocimiento del vapor. Es decir, el vapor, porque uno dice un generador de vapor, una caldera es un generador de vapor. Sí, está bien, pero eso no es la definición, es parte. El vapor lo usamos para poder transmitir la energía, es decir, llevar la energía, por ejemplo, a una máquina. Entonces, ya tenemos que la caldera, tiene 3 temas importantes y vamos a tratar de hablar de uno de los temas, que es la parte recipiente a presión con fuego, que para nuestro caso sería la caldera. Yo he tratado siempre de
de encaminarme en una norma, porque uno puede elegir en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, una norma, y de ahí trabajar con el tema. Lo que no se debe hacer es mezclar las normas. Es decir, no podemos decir que yo utilizo el código ASME, para el primer renglón, para el segundo renglón utilizo la norma CIRAM y para el renglón número 15 uso las normas alemanas. Eso no se debe hacer. Uno debe elegir un código y debe trabajar siempre con ese código, porque en ese código hay coeficientes de seguridad en función de lo que uno está haciendo. Ahora, si yo voy esquivando lugares, bueno, uso el código personal. ASME fue creada en el año 1880 por estos 4 ingenieros. Esto fue en Nueva York, donde empezaron 4 personas y hoy ya debe haber 130.000 personas en el mundo que son socios de ASME, ¿no? La Argentina es la región 13, es decir, pasa yo hace tiempo que no voy, pero bueno, yo también hasta hace poquito era miembro de ASME. Ese señor con la barba era Robert Dorson, es decir, él presentó una idea. Él trabajaba en la fábrica del padre o de la familia, donde fabricaban máquinas a vapor y hacían mantenimiento. Después se fue a estudiar a la facultad y consideró lo que uno podría llegar a decir, qué estupidez, que la teoría y la práctica tienen que ir unidas. Digamos, no podemos ser muy teóricos, ni tampoco podemos ser tan prácticos, porque la caldera necesita de las dos partes para que funcione bien. Tener conocimientos teóricos es fundamental, pero también tener conocimientos prácticos. Y bueno, esto es necesario, llevarlo adelante, que la teoría y la práctica tienen que ir unidos. No podemos ser ingenieros contratados por un señor que tiene un taller que le da lo mismo fabricar rejas que arreglar caldera, porque el ingeniero que firma es el responsable penal, entonces está muy bien ese señor que haga la caldera, que le pegue martillazo o el recipiente, pero el ingeniero tiene que estar ahí mirando a ver si le da más de 5 martillazos, porque en el martillazo número 6 se rompe. Entonces el código ASME nace con la parte de la construcción de las calderas. Como ya les digo, siempre hay un principio. Vamos despacito. Esto es una fábrica en Boston. ¿Ven la chimenea? ¿Cómo está? Ahí está la chimenea. Reventó la caldera. No quedó nada. Esto pasó en 1905. En Boston, en Massachusetts. Entonces, ¿qué pasó? El gobernador dijo que no se construía más calderas hasta que alguien diga cómo es un procedimiento. Entonces se le pidió a ASME ya lo tenía ese procedimiento para presentar cómo se debía construir una caldera. Se presentó el procedimiento y en 1911 se puso en marcha ese procedimiento, y en todos los Estados Unidos fue ley, podemos decir, en 1914. Acá hay unos muchachos que se sacaron una foto, es decir, tengo muchas fotos, pero esto es para una charla de muchas horas, es decir, era novedad y se sacaban fotos con pedazos de caldera. Acá está el monolito que indica a todas las personas que fallecieron. En esa fábrica fallecieron 53 personas en ese momento. Esto fue así, desde la creación de ASME, en 1880 llevamos unas estadísticas de ver cada 10 años
en Estados Unidos cuántas calderas explotaban. Si ustedes ven, es decir, cuanto más digamos, se encontraba en crecimiento la producción industrial, había más calderas que reventaron. Hasta esta en década que prácticamente reventaba una caldera por semana. Después de que entró en vigencia el procedimiento de ASME, empezó a decaer. Y hoy según mis estadísticas, en Argentina cada 3 meses pasa un accidente. Nada más que a nadie le importa y no se registra. No quiero decir que cada 3 meses muera gente, pero sí un accidente en la parte energética, que puede ser una caldera o puede ser un recipiente a presión, un intercambiador de calor, pero se trata de no decirlo. Yo no hace mucho, sí, en YPF, en La Plata, digamos, explotó un intercambiador de calor. Yo justo estaba en La Plata y decían, bueno, ampliaremos, ¿no? Entonces yo llamo a mi oficina y digo, síganme la noticia. Al mediodía desapareció la noticia. Habían muerto 2 personas que habían ido a investigar una pérdida de combustible, fueron con una linterna, por culpa de esa linterna que no estaba, que no era antiexplosiva, bueno, esas 2 personas murieron. Quedó ahí la historia. Es decir, bueno, como que hoy siguen habiendo accidentes, sigue habiendo accidentes. Como yo les decía, más en 1905 se dijo, bueno, hay que hacer un código. Ese código ya estaba escrito. En 1866, una empresa, la Hartford Steel Boiler, se creó un grupo de ingenieros, creó esta empresa que se dedicaba a inspeccionar calderas, máquinas a vapor, barcos. Entonces ellos lo que hacían era, que se sigue haciendo, porque el criterio de ASME es ser una empresa aseguradora. Nosotros como ingenieros, si estaríamos dentro de lo que es ASME, trabajaríamos para una empresa aseguradora. Entonces, esa empresa aseguradora te asegura el equipo que no te va a pasar nada. Entonces después intervienen los ingenieros para realmente ver que ese equipo puede trabajar correctamente. Entonces, este grupo de ingenieros crea esta empresa y empieza a ofrecer el servicio. Ahora, ¿por qué empieza a ofrecer el servicio? Por esto. En 1865 termina la guerra civil de los Estados Unidos. Entonces ya había que, terminó la guerra, había que mandar a los soldados, que ya no eran más soldados, a su casa. Entonces ahí había corrupción también, Este buque se llamaba el Sultana. Tenía 4 calderas, las cuales una la tenía en reparación. Pero ¿qué ocurre? Cada pasajero salía, el viaje salía $1.50, más o menos. Pero como era algo interesante, porque la gente ya se quería ir a su casa, el gobierno pagaba $4. Y había varios buques, es decir, si no lo llenábamos de personas, el buque no facturaba. Estoy hablando de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Este buque estaba destinado para poder transportar 230 personas. Si ustedes miran, había prácticamente gente hasta colgada en la chimenea. 2.600 creo que era. A ver, vamos a mirar para atrás. ¿Cómo? 1.200 personas. No, esas fueron las que murieron. 1.704.
Sí, pero eran 2.300 personas que el buque, después murieron 1.700, porque había que arreglar la caldera. Una de las calderas tenía una pérdida, entonces había que ponerle un parche. Entonces, dale, apurate que tenemos que salir. No terminé, necesito unos cuantos días más. No, porque si no podemos facturar. Arreglala como pueda. Bueno, revienta la caldera y se lleva las otras tipo dominó. Y revienta todo. Esto no salió en los diarios de aquella época porque habían matado a Lincoln. Es decir, fue la misma semana que había muerto el presidente. Entonces, esto, está bien, eran 1.700 personas. Bueno, podemos decir 1.000, ya es mucho 1.000, porque en un reporte dice 1.200, es decir, un poquito más, un poquito menos, es muchas personas. Después, familiares de ellos dejaron el reporte y bueno, y ahora están, no sé si todavía está en internet, pero bueno, yo lo tuve en aquel momento, digamos, hace ya varios años, para poder armar esta historia. Ven, acá dice, 3 de las 4 calderas estallaron. Esto fue exclusivamente por un problema de resistencia. No soportó la presión y se llevó por delante todo. Y bueno, era de noche, la gente no sabía nadar. Bueno, murió muchas personas murieron. Ven acá, ve un parche. Entonces, esta empresa, este grupo de ingenieros, se le ocurrió al próximo año, es decir, en 1866, hacer esa empresa y se dedicaron a eso. Es decir, yo soy exalumno de esta empresa. Es decir, durante muchos años vino un representante aquí a la Argentina, el jefe de inspectores de ASME. Bueno, yo estudié, ni me acuerdo, pero por lo menos durante 5 años, digamos, porque fue así, se le pidió gente de la CONEA y gente de la Fundación Latinoamericana de Soldadura poder aprender un poco de este tema. Entonces se le mandó un pedido a esta empresa y lo único que se pidió acá es que sea de habla española, para no andar traduciendo. Y bueno, era el ingeniero Ferrer, colombiano, pero él trabajaba allá en Texas y era jefe de inspectores. El jefe de él formaba parte de la comisión directiva de ASME de Nueva York. Entonces, se puede decir que ellos durante ya más de 100 años se dedican a este tema. Entonces, ¿cómo nacen los códigos, no? Los códigos se puso en marcha en 1914, pero como ya les digo, ya existían antes. Después se van armando según la necesidad distintos códigos, siempre hablando de la parte calderas y recipientes. En el año 23 se pone en marcha lo que es calderas de agua caliente. En el año 28 se separa lo que es caldera de recipiente a presión. Después, en el año 65, se hace el código para construir centrales nucleares. Es decir, prácticamente el tema de centrales nucleares, el código ASME se usa en todo el mundo. Y así sucesivamente, donde tenemos ASME 11, que sería inspección de centrales nucleares. No tenemos inspección de calderas. Es decir, yo medio los engañé, porque yo puse construcción de calderas. Nosotros como ingenieros no construimos calderas. A lo sumo verificamos la construcción de la caldera. Es decir,
el que construye es un taller autorizado y el ingeniero tiene que estar ahí, verificando que todo esté correctamente hecho. Si tenemos estampas, después lo vamos a ver, ese taller tiene que tener un profesional que esté controlando todo, que funcione bien. Después, cuando ya ese recipiente esté terminado, se llama a la empresa aseguradora, la que tiene la estampa, es decir, la que te dio la estampa, revisa todos los papeles, hace la prueba hidráulica, confirma que está todo bien. ¿Qué significa eso? Garantía. Garantía. Es decir, yo digo que voy a hacer una caldera y que va a durar 30 años. Y si la caldera la cuidan correctamente, hazme 7. Bueno, a ver, no, hazme 7 es todas las indicaciones para que la caldera esté correctamente cuidada. El tratamiento de agua, las válvulas de seguridad, el instrumental, todo está ahí. Nada más que hazme, son vivos, no te van a poner números. Es decir, si vos te querés ocupar de ver el tratamiento de agua de una caldera, en ASME no está, dice cómo vos tenés que hacer los análisis. Los números que te aconseja para que esa caldera no se rompa o no se deteriore, te tenés que ir a otra norma. ASME no va a poner nada donde alguien le pueda hacer juicio. Nunca en tantos años ASME perdió un juicio. Es decir, nunca, porque todas las normas las redactan por si las dudas. Es decir, nadie me va a hacer un juicio. Entonces, el último código, que no lo tengo anotado acá, que ha entrado en vigencia hace poquito, es la construcción de tanques de transporte de GLP. Los tanques, bueno, hace poquito, digamos, desde el año 2000 más o menos. Si nosotros queremos construir los tanques de transporte de GLP, hay que hacerlo según ASME 12. Y ASME 10 es si queremos construir recipientes de componentes tipo de resina, que no sean acero, materiales compuestos. Así tendría que ser una estampa, una placa, según el código ASME. ¿Ven? La letra S significa caldera. Esto es lo que les comenté recién. Esta es una empresa que tiene estampa o tenía estampa, ahora están todos presos. No fue por el tema de los cuadernos, fue antes, pero bueno, el problema del río Turbio, bueno, el problema de ellos. Acá tienen la estampa, es decir, ellos pueden fabricar caldera con estampa. También pueden hacer recipiente con estampa ASME. Esta sería una estampa ASME de una caldera fabricada según el código. Acá ustedes fíjense que dice año 69. Esta caldera sigue operando, está bien, está todo perfecto, pero yo ya les dije a los dueños que ya no tengo más libro para poder decir cuánto tiempo más va a durar. Entonces, bueno, se supone que ya la teníamos que haber cambiado, nada más que con estos avatares económicos que tenemos en la Argentina, sigue trabajando, pero uno o 2 años más. No obstante, la voy a revisar a fondo para ver que no me aparezca ningún problema. Pero es una caldera de diseño viejo. Pero, sí. A través de los años se penaliza con las resistencias de la máquina. Bueno, vamos a decir, la OPDS te pide que vos lo penalices con una cierta caída de espesor. Pero no obstante,
no nos olvidemos que una caldera tiene un quemador que está constantemente generando combustión y una elevada temperatura. Entonces, nosotros lo que hacemos, es decir, eso podemos decir que es un desarrollo personal mío y lo he llevado adelante y he visto que funciona, hago muchísimas mediciones de dureza superficial con un equipo, vamos a decir, electrónico que anda bien, y el que te lo vende sabe que anda bien. Ni te pedís que das un equipo ni sabe para qué, pero funciona bien. Entonces yo puedo hacerle muchas mediciones, por ejemplo, utilizando la escala de dureza Briner. Yo digo, este equipo, ¿de qué material era? Vamos a decir un número. ASTM A285. Muy bien, el ASTM A285, cuando era nuevo, ¿qué dureza tenía que tener? Un ejemplo, 150 Briner. Entonces, yo le hago un ejemplo, 500 mediciones y tengo que estar cerca de esos 150 Briner. Si me voy para abajo, vamos a decir, el gran número es de 100 Briner, el material, vamos a decir, pierde resistencia. Entonces, mi tensión admisible ya no es la que cuando era nuevo, sino la de hoy. Y después el otro problema que puedo tener es que se me templó. Entonces, en vez de tener 150 Briner, tengo 250. Se me va a reventar por dureza. Entonces, eso no te... En la provincia de Buenos Aires, con ningún, vamos a decir, norma, te dice que lo haga. Nada más que como que firma. Es el ingeniero tiene que tener cuidado en lo que hace, ¿no? Y más cuando hay calor. Igual yo estuve atrás de este equipo, lo primero que lo fabricaron fue en Suiza y valía en aquella época, bueno, en aquella época valía como $10.000 ese equipo. Después, bueno, ese precio después bajó cerca de 5.000 y yo lo compré más o menos en 3.000. Me sigue funcionando. Le digo más, si lo compraría en China, capaz hoy valdría $500. Es decir, funciona y te da muchos datos, mucha información. No solo acá, es decir, a veces yo inspecciono estructuras y también lo uso para ver de qué material hicieron esa estructura. Hace poquito, bueno, tuvimos un problema en la UT Vega de un pórtico que supuestamente estaba hecho de tal forma y un fiel se destruía. No daba la característica del material. Bueno, después hubo estos problemas en los cuadernos, donde los de la UTE están todos con problemas, entonces lo que menos nos preocupa ahora es si el perfil guía se va a romper o no se va a romper. Pero bueno, y los alemanes, no sabemos. ¿Por qué? Porque ese perfil no vino de Alemania, vino de China. Es decir, ¿qué certificado tenés? Y qué sé yo. Es decir, vamos a mandarlo a la Argentina, si van a Argentina nadie controla nada. Bueno, no fue así. Bueno, esta es una placa como pi de año. Fíjense que lo que es la provincia de Buenos Aires, a través de la resolución 231, dice que un equipo tiene que ser inspeccionado todos los años. Y acá dice las características del equipo, y acá con la normativa del año 2007, como que exigieron un poquito más. Fíjense que pide, uno de los artículos pide de la 231, que la caldera en este caso, tenga una placa de identificación. La placa de identificación está bien clara acá.
una de las cosas que pide es norma a la que responde su fabricación, aparte de otros datos, ¿no? Esto es como una aclaración. No es lo mismo calcular un recipiente con presión interna que un recipiente con presión externa. La caldera tiene los dos problemas. La parte de la envolvente, las placas, es presión interna, pero el hogar es presión externa. Entonces, el hogar se tiene que calcular distinto que la envolvente. ¿Por qué pongo esto? Y porque una vez fui a controlar un equipo, mi ingeniero agarró y puso para todo la misma fórmula y puso que el hogar le aguantaba 50 kilos por centímetro cuadrado, porque usó mal la fórmula. Yo volví a recalcular todo, porque después nos contrataron a nosotros y no me daba, no me acuerdo, vamos a decir un número, no me daba más de 7. Y esa caldera necesitaban que trabaje a 10. Por más buena voluntad que yo pusiera, ni loco llegaba a 10. La tuvieron que vender esa caldera. Bueno, me hicieron caso y la vendieron. Es decir, por eso esto lo pongo porque hay que tener cuidado. Y miren, estas son algunas placas que les saqué todo para, ya no saco más. Miren, todas las indicaciones que pide, digamos, la OPDS y dejan en blanco según cómo está construida la caldera. Digamos, ¿qué norma? En blanco. Otra vez, bien en blanco. Y esta es una caldera de 400 metros cuadrados, grande. Este directamente ni le puso, ni escribió la norma. Acá tampoco, este tampoco. Este pobre sí puso. ¿Por qué digo pobre? Porque trató de hacer las cosas bien, nada más que el diseño no le pegó ni cerca. Es decir, se suponía que era una caldera de 5 toneladas y no daba más de 3. Entonces, trató de hacer las cosas bien, pero como que no le daba la capacidad de producción de la caldera. Bueno, esta ya es de 1971, en esa época no se pedía y por eso no lo tiene. Esta caldera no se puso, pero sí se revisó según ASME, nada más que no lo pusieron en la placa. Es decir, esta caldera, la construcción sí la dirigimos nosotros, nada más que ellos no estaban acostumbrados a poner en la placa el código y bueno, no lo pusieron. Pero bueno, le exigí que cumplan con todos los procedimientos. Esta es de Italia. Ven, acá tienen una placa donde en Milán está guardada la carpeta bajo este legado. Es decir, de Milán terminó acá en Varadero, pero bueno, en provincia de Buenos Aires, pero se supone que alguien la controló. Y este es Stocco, que Stocco, bueno, Stocco ya no fabrica más calderas, como que decidió no fabricar más calderas porque sus costos quedaban fuera del mercado. Entonces directamente decidió no fabricar más calderas. Esta placa de identificación es del año 84, todavía no estaba en funcionamiento la normativa de la provincia, y aquí es una del año 97, y fíjense que ponen la norma que ellos utilizaban, era la norma alemana, es decir, la norma TRD, porque ellos eran representantes de la caldera LOS de Alemania. Entonces, como que algunos, más o menos, podemos decir que trata de hacer las cosas bien.
Como yo les decía, si uno tiene estampa o trabaja según el código ASME, tiene distintas estampas. Es decir, en Estados Unidos lo que vos haces lo tenés que hacer bajo alguna norma. Entonces vos podés fabricar calderas de vapor, pero no haces caldera eléctrica. Entonces el que hace caldera eléctrica tiene esa estampa. Fíjense que el que arma cañerías en una planta también tiene estampa. El que fabrica válvulas de seguridad, por ejemplo, para caldera, tiene estampa. El de los recipientes. Es decir, vos querés hacer algo, necesitas tener un respaldo atrás. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, según lo que uno quiera fabricar, digamos, garantiza que lo que él propone va a funcionar bien. Si yo hago una válvula de seguridad, significa que va a operar en el momento correcto que necesita operar la válvula. Hay fabricantes que yo lo primero que hago es cambiar las válvulas. Parecen válvulas de seguridad, pero no lo son. Son diseños que tienen más de 70, 80 años, que cuando vos pretendés que abran, no abren. Entonces lo primero que yo pido es que me pongan una válvula de seguridad como corresponde, porque es lo último. Si me falla la válvula de seguridad, se me revienta el equipo. Hoy, y me ha pasado, es decir, hay un diseño que hace Gonella, que pone todo el instrumental, todo junto en un pequeño colector, donde suelda las colitas de chancho. Entonces, vos al tener soldadas las colitas de chancho, no podés desarmar para limpiar. Y entonces puede ocurrir que por algún motivo se te tape ese pequeño orificio. Por ejemplo, el del presostato. Entonces, la caldera tiene que parar, no para. Y justamente en esa fábrica nosotros recién habíamos empezado a implementar nuestro trabajo y por suerte lo primero que habíamos hecho fue hacer de mantenimiento a las válvulas de seguridad y funcionaron. Es decir, si esas válvulas de seguridad no hubiesen funcionado, el equipo hubiese reventado y la caldera era prácticamente nueva. Es decir, otra cosa que hago, aunque es nueva, cambio los colectores. Me tienen que garantizar que los 50 instrumentos que yo pongo funcionen. Si no, me podés poner 51, pero no van a andar. Es decir, es complicado. Después, si yo reparo una caldera, también tengo que tener una estampa, ¿no? Que está por ahí. Esto es de recipiente a presión sin fuego. ¿Ven? Ahí tienen la estampa. Y en Estados Unidos está guardado este recipiente en el National Board con este legado. Quiere decir que si pasa un accidente parecido a la OPDS, uno va a buscar el legajo y va a ver quién fue que lo construyó. En Estados Unidos son tremendamente rigurosos con todo esto. Pero igual accidentes pasan, no se crean que solo acá. Ahí tienen, ven, una plaquita donde trata de informar todos los datos de ese recipiente. Es decir, estampado, el soldado, fue radiografiado por el proceso 3, la presión máxima. Esta es la presión máxima admisible de trabajo. Hay un error muy grave, que después por ahí lo pongo, que se confunde la presión máxima admisible de trabajo con la presión de trabajo. La presión máxima admisible de trabajo es la presión de diseño. Entonces no podemos confundir presión de diseño con presión de trabajo, porque en el medio está la válvula de seguridad. Y si yo abro la válvula toda la semana, significa que me voy siempre fuera de esa presión de diseño que supuestamente yo calculé.
Y ojo, ¿por qué les digo esto? Porque me pasó con un inspector inglés. ¿Por qué yo ponía así? Bueno, yo, siendo un pobre chacarero argentino, al inglés le tuve que decir que tenía que leer todo el código. En una parte del código dice que decir presión de diseño es lo mismo que decir presión admisible de trabajo, presión máxima admisible de trabajo. Lo digo porque muchos que hacen trabajo se equivocan. Aquí tienen una válvula de seguridad. Esto es de una línea de amoníaco, pero lo que yo quiero mostrar es esto. Digamos que tiene estampa y está fabricada bajo el código AME. Si tiene estampa y está fabricada bajo el código AME, la inspección de esta válvula se puede hacer cada 5 años. Como acá está todo muy en el aire, la OPDS te dice que lo hagas todos los años, por la duda, ya que está todo tan agarrado de los pelos, por lo menos controlarla todos los años. Si yo tengo válvulas de seguridad con estampa, me puedo dar el lujo de decir cada año no lo hago cada 2, por ejemplo, o cada 3. También hay que ser taller autorizado para poder inspeccionar válvulas de seguridad e instrumentos. Y a su vez ese taller tiene un profesional. Hay que tener cuidado, digamos, le dan 10 actas para firmar, el profesional mientras que se toma el cafecito firma 10 actas. Y vamos a suponer, le dan 100 pesos por acta y se fue, mirá, en 10 minutos me gané 1000 pesos, pero pintan las válvulas y no las arreglan. Entonces, el que va a terminar con problemas es el ingeniero que firmó, que dice que estaba todo bien. Lo que pasa es que te va a llevar más de 10 minutos, mirar cómo hacen todas las cosas. Hoy justo revisamos una válvula y algunas no abrieron. Es decir, usted imagínense lo enojado. Es decir, vamos a decir que te ponen que está todo bien. Bueno, ahí tienen, ¿ven? Acá es una lista de lo que hemos hablado, de los distintos códigos de lo que es solo calderas, ¿no? Después, el código, vamos a decir, cada 3 años se vuelve a rever, pero todos los años se va revisando. Si en el grupo alguien trae una modificación del código, eso se llama adenda. Entonces te mandan en otro color las correcciones que después, al año que corresponde, ya viene todo color blanco, digamos. Entonces, y después, si alguien va, digamos, a las reuniones anuales de ASME y trae un caso particular y lo expone y consideran que es correcto, se llama caso código. Es decir, como que se mejora ese punto. Y acá lo que pongo, que si uno quisiera tener todos los códigos de lo que es la parte del recipiente, y hay que gastar unos $8.500, pero cada 3 años, si vos te dedicas a construir calderas, por ejemplo, y tenés que tener los códigos habituales, es decir, todo actualizado. Es decir, entonces voy a decir, bueno, yo me voy a dedicar a inspeccionar caldera, voy a tener que comprar siempre los códigos. ¿Por qué? Ese es otro problema. Nosotros tenemos una caldera del año 70, como yo mostré. Yo no puedo revisar la caldera con un código del año 2010. ¿Por qué? Porque en el año 2010 va a haber coeficientes de seguridad en función de los materiales que se hacen ahora. Yo tengo que revisar la caldera del año 1970 con un código del año 1970. Ni calculadora había. Bueno, no sé, por ahí. Pero más o menos, tenía que hacer todo con la regla de carga. Es decir, era todo más o menos. Pero vos no tenés una vida útil de la calidad.
Sí, 30 años, acá, pero se dice que en la provincia de Buenos Aires que el ingeniero puede extender la vida La mierda. de la caldera, pero siempre bajo tu responsabilidad como ingeniero. Es decir, yo por ejemplo, yo soy el que está a cargo de revisar que esta caldera nueva va a entrar en funcionamiento. Tengo que encontrar la fórmula para poder decir que la caldera que estoy revisando, que se ha construido, va a durar por lo menos 30 años. Entonces, yo voy a decir, según los espesores, según el material, según cómo hacer el quemador, hago unos cálculos. Esa es la norma API 530. En la norma API 530, que lo usa la industria del petróleo, habla sobre la degradación en el tiempo por culpa de la temperatura. Es decir, yo puedo entrar en una ecuación logarítmica y según, como yo digo, cómo va a operar esa caldera y en función de la temperatura de esa estructura, por ejemplo, adentro del hogar, la cuenta me tiene que dar más de 30 años. Bueno, yo iba a ser doctor en ingeniería y se supone que mi tesis era esa, ¿no? Nada más que, bueno, después decidí no hacerlo porque ¿a qué tantos títulos? Pero, por ejemplo, hubo una caldera que me dio que más de 10 años no podía durar. Entonces se rompió 9 años. Entonces, eso era una de las plantas de Cargill. Y yo el informe ese lo entregué en su momento. Y todo, ¿por qué se rompió? Si yo le dije que se iba a romper. Y uno de los muchachos que se ocupaba de guardar todos los antecedentes, vamos a decir, fue a buscar esa carpeta y el que criticaba por qué se había roto fue el que me la firmó. Entonces el gerente del momento leyó eso de colito, se terminó, compremos otra caldera, porque los cálculos dan. Hay una caldera, lo que pasa es que si no yo estaría una semana hablando. Es decir, este curso de caldera son como mínimo 50 horas. Y bueno, lo podemos hacer. Sí, está bien, pero no le voy a decir que lo voy a tener encerrado una semana acá. Pero acá. No, a lo que yo voy, claro, es como contar títulos. Es decir, sería contar títulos. Pero el mayor enemigo que nosotros como ingenieros tenemos, bueno, serían dos: el que lo compra y el que la hace. Pero a ver si, perdóname, ¿no? Sí. Yo tengo un fabricante, voy con una caldera, quiero pegar pollo, compro una caldera. ¿Está bien? El fabricante dice que dura 30 años. ¿Dónde te lo dice? No sé. No te lo dice, porque si yo sigo explicando lo que dice el fabricante más lo que decís vos, lo que dice el instalador. No, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires y no hace falta hablar, ni en la ciudad de Buenos Aires tampoco. Es decir, dice que una caldera tiene que durar 30 años. En la ciudad de Buenos Aires la caldera la tenés que sacar, la tenés que tirar. Ya está. Por ejemplo, una vez me llamaron del planetario y yo, no, tengo que rehabilitar una caldera. ¿De cuántos años tiene? Hace como 50 años. Y ni voy, tirala. ¿Qué te voy a revisar algo que yo sé que ya caducó? En cambio, la provincia de Buenos Aires te permite que el profesional haga lo que se dice extensión de vida útil. Entonces, el profesional lo contrata para hacer la extensión de vida útil y hace una estimación. Lo primero que tenés que preguntar es los antecedentes. Empecemos por el principio. Dame las carpetas. No hay. Ya empezamos mal. Tratamiento de agua. No hacemos. Chao, tirala. ¿Y qué voy a hacer? Me ha pasado que me han llamado y ni les cobré, porque más que cobrarles me fui corriendo. Porque le dije que esa caldera no andaba más. Y después, ¿qué es lo que hago? Veo algo que está mal. Listo, no me vas a pagar, está bien, pierdo yo económicamente. Pero hago un informe a la OPDS
que digo, esta caldera no puede trabajar en condiciones seguras, ponerme el sellito ahí. Está. Si reventó, ahora la culpa es tuya que no la fuiste a inspeccionar. Es decir, es así. Digamos, no es. ¿Qué sé yo? Hay que trabajar la conciencia. Sí, porque después vas a tener problemas. Es decir, esto que está pasando hoy demuestra como que las cosas las tenés que hacer bien, porque tarde o temprano te va a caer algo. Es decir, vos preguntaste que el fabricante. No, por eso mostré las placas que dicen que los fabricantes dicen que no ponen que cumplen con ASME, con TRD, es decir, con la norma de Avellaneda. La norma de Avellaneda, bueno, puede ser la norma de Avellaneda, no vamos a hacer nada. Bueno, es esa. Es decir, el ingeniero es responsable de todo. Es decir, por lo menos en la provincia, bueno, no solo en la provincia de Buenos Aires, pero nosotros actuamos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, como yo acá les decía, a nivel mundial también hay otras normas. Lo que no se puede hacer es mezclar las normas. Y después fíjense que otros artículos de la resolución 231 dice que el fabricante tiene que cumplir con las normas. Acá ven las normas de construcción, hay que elegir una norma. Y te da un montón de posibilidades. Por ejemplo, ASME, TRD, IRAN, ASTM. Todo lo que es ASTM es ASME. Todas las normas de Estados Unidos ahora son todas ASME. Ya no hay digamos, división, todo quedó a cargo de ASME. Y después, la norma DIN también está metida dentro de la TRD. Nada más que, por ejemplo, acá te la vende el círculo de ingenieros alemanes. Es decir, vos necesitas una norma alemana y la tenés que ir a comprar a ese círculo. Después, cualquier otra norma podés ir a IRAN, que tiene convenio, y en IRAN te la vende. Perdón, Lucio, ¿y IRAN tradujo alguna norma? Antes sí, hoy ya como que no vale la pena. Digamos, en la época que éramos todos nacionalistas, agarraban todas las normas y se ponían a traducirlas. Hoy no hace falta. Es decir, por ejemplo, ASTM A516, grado B, y A515, grado B, es IRAN RP1 e IRAN RP2. Anda a preguntar quién te va a fabricar IRAN RP1 e IRAN RP2. Nadie. No se hace, ¿no? ¿Cuánta caldera fabrica acá? El lugar más cercano para comprar chapa es Brasil, en Cusinina. Ese es otro problema. Ahora, miren, yo acá puse una hoja inicial de ASTM o ASME. Si está la letra SA, es ASME. Si está A solamente, es ASTM, pero es lo mismo. Donde dice de qué material tiene que estar fabricado, por ejemplo, una caldera o un recipiente a presión. Por ejemplo, si ustedes buscan acá, no está el A36. El A36 no está acá. Entonces, yo agarro un manual, ¿no? de un fabricante. Empiezo a leer, no, nosotros cumplimos con ASME, somos los chicos más buenos que cumplimos con ASME. Está fabricado según F24. Chao, cerralo, no cumplís con ASME, porque IRAN, IAS, U500, F24 es chapa para construcciones generales y es muy similar a la 36. Entonces, digamos, es chapa comercial, casi chapa comercial. Entonces, cuando a mí me aparece eso, yo lo penalizo con la tensión admisible. Si ellos dicen que la tensión admisible, les pongo un ejemplo, es 1200, arrancamos con 1000. Después hay que ver si el recipiente me da. Y después tenemos la problemática en una caldera si va a soportar los cambios de temperatura.
Es decir, te puede pasar que se va a romper. Entonces, lo primero que vos tenés que inspeccionar cuando te dan una carpeta, decir de qué material fue construido. Me quejé tanto que ahora casi todo el mundo lo está haciendo bien. Es decir, porque yo le digo, te engañaron, llaman a la fábrica, loco, ¿qué me vendiste? Calderas masilladas. Es decir, masillada, digamos, ¿qué pasa acá? ¿Por qué está pintado todo esto? Empezamos a limpiar, no hace mucho. Empecé a hacer una prueba hidráulica y se me empezó a rajar la pintura. Digo, a ver, ¿qué pasa ahí? Tenía masilla porque no coincidía, se las había corrido y le pusieron la masilla como la del auto. Digo, no puede ser. Te lo hace. Y después tengo una que ya tiene unos cuantos años, que tiene un montón, sería la palabra de pinholes, que lo rellenaron con, taparon los agujeros con soldadura. Y después le pusieron una pintura epoxi a alta temperatura. Todavía no se me rompió, pero esa chapa la compraron en la época que digamos, la Unión Soviética desapareció y venía chapa. ¿Qué certificado querés? Te mandaba cualquier chapa y con ese certificado a 10 pesos con 20. Y después vos sos ingeniero y digamos, después decís, no, ¿cómo un fabricante se puede equivocar? Eso también, yo no estoy en contra de nadie, nada más que no te tomen el pelo, eso es lo que yo pienso. Bueno, ¿cómo es el criterio, no? Vida segura es decir, que la caldera, en nuestro caso, tiene que durar 30 años. Es lo primero. Segundo, vida asegurada. Vida asegurada significa que yo le tengo que poner 2 manómetros, 2 niveles, 2 bombas, todo doble. Entonces, si 2 válvulas de seguridad, entonces si hay un manómetro que no anda, rápidamente puedo ver el otro. Si una válvula de seguridad por X motivo no abre bien, entra la otra válvula. Eso sería vida asegurada. Y la industria petrolera utiliza el criterio de pérdida ante la rotura, es decir, falla un equipo, pierde el equipo y dice, bueno, ahora a las 1000 horas vamos a parar y suponemos que ese equipo no va a reventar hasta que lo inspeccionemos. Pero ahí hay toda una oficina que se dedica a inspeccionar los equipos. En una fábrica, demasiado si te contratan a vos. Y no le vayas a decir cosas que no le gusta escuchar porque te terminan echando. Entonces, nosotros tenemos que rever estos 2 temas: vida segura y vida asegurada. Bueno, el diseño es lo que nos dice Ángel. Por ejemplo, yo tengo que colocar en la caldera una válvula de seguridad. Entonces va a haber 3, 4 ítems que me van a hablar de las válvulas de seguridad, cómo tienen que ser y cómo las tengo que comprar. El material me va a mandar, por ejemplo, hazme 20. Cómo yo tengo que soldar, me va a mandar a hazme 9. Y así sucesivamente. Según lo que yo quiera fabricar, me va a dar de respaldo qué parte del código yo tengo que leer. Pero hay que leer todo, porque si no te puedes llegar a confundir. Después al final les voy a mostrar un sistema que tengo para poder leer rápido. Actitud para el servicio. Esto, por ejemplo, para nosotros no tiene nada que ver, pero fíjense que esto tiene como 1000 años y todavía no se cayó. Es decir, como que ojo, ¿cuántos años va a durar? 1000 años. No se cae más. Y por ahora no, hasta que no haya temblor. Esto, miren, esto es cuando decía que una caldera es un reactor de productos químicos. Esta caldera salió fuera del servicio por no haberla parado a tiempo. Había unos tubos que perdían por acá arriba, no la pararon porque era un frigorífico de pollo. Como dijiste, la fábrica de pollo. Eso voy a contar esto. Esto tenía, vamos a decir,
la planta que hacía alimento balanceado y ahí cerquita que faenaba los pollos. La planta que hacía alimento balanceado no podían parar, la que faenaba los pollos no podían parar. Entonces, había una pérdida de agua, seguía, vamos a decir, perdiendo, y se le fueron tapando todos los tubos. Llegó un momento que tuvo que parar porque ya los gases no había. Esta era una caldera humo-tubular, como que ya no había posibilidad por donde se iban los gases. Terminó en el jardín. Y la de la planta también, creo que tengo por ahí la foto, también se rompió por no purgar la caldera, porque el jefe de producción ordenó que no se podía purgar la caldera. Entonces quedó tanta mugre que no, digamos, la transmisión de energía no se podía hacer tan fácil que se le reventó el hogar. Y chao. Y me acuerdo que viene el dueño y se para al lado mío y dice: pierdo $30.000 por día. Digo, uy, qué lástima, le digo, con una caldera como esta nueva vale $35.000, más la instalación, vamos a decir 50. Y con 2 días se compramos otra caldera más. Bueno, me echaron del pueblo, no de la fábrica. Ahí en Roque Pérez, hace no sé, como 10 años. Digamos, se enojó todo el mundo. Y porque le dije que era toda una banda de estúpidos. Es decir, perdiste 2 fábricas por estúpido. Esto, miren, ¿ven? Esto es lo que hay adentro. Sí, de todo. Por no purgar, por no hacer el tratamiento. Sencillo. ¿Ven? Es decir, esto no es hambre, esto es la operación de todos los días, donde acá sí la norma de fabricantes de calderas americanos dice, por ejemplo, según la presión de operación, qué datos tengo que tener adentro del agua de la caldera. Si yo tengo los valores que ellos dicen, yo abro la caldera, le doy una lavadita y está impecable. Es decir, pero tenés que comprar el producto que pueda cumplir con estos pedidos de norma. ASME dice cómo vos lo tenés que verificar, pero no te dice los números. En ASME 7 está, pero no te dice los números. Porque vos podés llegar a decir, no, ese número no me gusta, o puse como el número que vos me dijiste, y ahora esta gente me hace juicio porque le rompí la caldera. Y después, yo le dije que también hay normas alemanas. Por ejemplo, puede haber, tengo normas de España, de todos lados, son casi lo mismo. Ven, yo acá marqué, y prácticamente para una caldera normal, son casi los mismos números. Es decir, tanto la norma americana como la norma alemana, tengo que cumplir con esos números. Y por suerte, la OPDS, en la nueva resolución, la 1126, puso algunos números, donde ciertos proveedores de productos químicos, por ejemplo internacionales como Nalco, no cumplen. Entonces dicen, no, Nalco, número 1 en el mundo, mirá los libros que tiene. No cumple, porque donde dice que, por ejemplo, fosfato, tu producto lo cumple, no cumple. Entonces después se te rompe la caldera. Y es verdad que no cumple. Es decir, bueno, esto es lo que yo le decía, la problemática de la presión del diseño. Dice que nosotros, bajo ningún punto de vista, podemos superar la presión de diseño. Entonces, si yo como ingeniero confundo la presión de trabajo con la presión de diseño y por X motivo a alguien se le ocurre bloquear el presostato toda la semana para ver si digamos, las válvulas de seguridad funcionan, un ejemplo, la caldera trabaja 10, bloqueo el presostato y va a parar cuando abra la válvula de seguridad. Por ejemplo, 14. Se me ocurrió a mí que toda la semana abra 14. Y la caldera, ¿qué presión está diseñada? A 11. Va a llegar un día por fatiga que se va a romper. Entonces, queda bien claro acá que no lo tenemos que superar.
superar. Y en ASME dice, ojo cuando hace las cuentas. No lo dice así, pero es lo que uno tiene que pensar. ¿La prueba hidráulica qué pasa? La prueba hidráulica, a mi gusto, es una estupidez. Es decir, la prueba hidráulica, perdón que yo digo una estupidez, es decir, como que hay que pensarlo el concepto. La prueba hidráulica es importante para una caldera, para un recipiente no. ¿Por qué? Porque la caldera, cuando está operando, está toda cerrada. Entonces, yo tengo que ver si ese equipo tiene algún problema cuando está trabajando. Entonces, yo la abro. Ahora, según también un procedimiento que desarrollé yo y me funciona bien, siempre me ha dado que el equilibrio de la presión del trabajo con la presión de prueba, la temperatura de trabajo, con la temperatura de prueba, ando siempre cerca del 50%. Entonces, en la caldera sí puedo hacer al 50%, en los recipientes no. Y ahora me dice que no superes el 30%. Como que, y si vos, por ejemplo, suponés, vos abrís la caldera y no le ves ninguna pérdida y no le ves ninguna deformación, la prueba hidráulica la puedes hacer a la presión de trabajo o menos. Nada más que cuánto tiempo te vas a dedicar a dejarla con la presión a prueba. Si ustedes, por ejemplo, la caldera trabaja a 10 y dicen que la van a hacer a 2, la prueba tarda 24 horas. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen el espesor mayor que tengo, por ejemplo, en el recipiente, 15 milímetros, entonces va a tener que salir agua a través de una fisura que tiene que atravesar un poquito más de 15 milímetros, porque puede estar inclinada. Y esa gotita, a través de la tensión superficial, ¿cuál va a ser el tiempo recorrido? Y te va a dar como 24 horas, 20 horas, pues si no, no voy a estar 20 horas sentado ahí a ver dónde está la pérdida. Entonces voy aumentando la presión para achicar los tiempos. Más o menos a la presión de trabajo, el tiempo es cerca de 40 minutos. Digamos, quiere decir que si yo quiero revisar un equipo a la presión de trabajo, con 40 minutos me sobra tiempo para ver si hay una pérdida. La primera diapositiva que puse se ve como un chorro de agua. Bueno, eso era una prueba hidráulica que estábamos haciendo. Vimos una mancha de humedad, hice sacar la aislación y le pegamos con un punzón. Y bueno, se transformó en una fuente. Bueno, rompimos la caldera. No es la primera vez. Bueno, de hecho, pobre. Bien probada. Sí, no, pobre. Me acuerdo de uno. Sí, le rompí toda la caldera. Bueno, no es la primera vez, le rompí toda la caldera. Pero bueno, si se mataba era peor. Y esto es otra cosa que es importante, que dice, digamos, en esta resolución, en este artículo, que todos los recipientes tienen que tener alivio de tensiones. Por ejemplo, eso es muy serio, porque la chapa que yo tengo tirada en el piso, la deformo toda. Al deformarla, aumento su dureza de una manera increíble. Entonces, si yo no le hago alivio de tensiones, va a quedar dura de por vida y por fatiga se va a romper, digamos, se va a fisurar. Entonces, por ejemplo, un material, cuando lo tengo antes de empezar a procesar, 150 brines, mido, muy bien, este material es el que dice el certificado, lo proceso, se me fue a 300 brines, no solo en lugar de la soldadura, digamos, cuando lo configuré, endurecimiento por deformación. Entonces, si yo tenía 150, se supone que yo hago los cálculos para 150 y ahora tengo 300, mi única solución es hacerle alivio de tensiones para volver a 150.
Entonces, si a mí no me hacen alivio de tensiones, no. Por ejemplo, una vez fui a ver la fabricación de una caldera y tenían un hornito así chiquito, y acá entra la caldera. Le digo, sí. Digo, pero si la caldera es más grande que el horno. Dice, no, porque le ponemos un pedacito primero, después la damos vuelta, después la ponemos para el otro lado. Digo, no, está bien, gracias. Digamos, ya está. Eso era otro fabricante ahí en Santa Fe. Algún día, si quieren, les doy la lista. Yo no recomiendo a nadie, digamos, porque siempre te puede quedar mal. Si andás a comprar la que vos quieras, después veremos qué hacemos. Bueno, esto es importante y lo pusieron también en los tanques. También lo pusieron en los tanques. Como que son todos los equipos. Por ejemplo, yo formo parte de un grupo que se llama Grupo Latinoamericano de Emisión Acústica. Y nos reunimos cada tanto y uno de los ingenieros es profesor de la UTN de Aedo. Entonces, bueno, trajo como una vez, trajo un informe de un recipiente de una petrolera que lo contrataron para inspeccionar. Y empezó a explicar, bla. Y la placa de identificación, no tenía, y el fabricante se fundió. Yo digo, ¿qué vas a inspeccionar? Digamos, vaya a saber cómo lo hizo, porque se le había roto. Entonces, y el de al lado le digo, no, el de al lado tiene placa de identificación. Y anda, sí anda. Ya está, digamos. No cumple con la norma y por eso se rompió. Es decir, le hice quedar mal ahí en la charla. Porque él quería explicar por qué se le rompió. Se rompió porque no cumplía con nada. Por eso es importante cumplir con los procedimientos. Y acá es lo que yo les decía hoy, el tema de la parte de combustión. La parte de combustión. Fíjense que en el artículo 32 dice, ellos llaman generadores de vapor. Está bien, se olvidaron de las calderas de aceite. Es decir, acá está la caldera de aceite, se olvidaron en otro punto. Los que tienen más de 100.000 kilocalorías tienen que cumplir con la norma de Enargas. Entonces, si la norma de Enargas se actualizó y yo voy a inspeccionar una caldera, por ejemplo, hay un fabricante que te vende hoy una caldera nueva donde le pone las válvulas principales del sistema de combustión, que con 2 deditos, apretás las 2 válvulas, mandás gas, te vas, el que viene atrás muere directamente, porque no está bloqueado. Y eso lo revisaron como 4 ingenieros, y pusieron ahí todo sellito, todo. Yo le puse, no cumple con la norma. Y el ingeniero me dice, pero si todavía ni la pagamos esta. Y bueno, no cumple. ¿Y por qué yo pongo que no cumple? Porque si él tiene un problema, después me van a preguntar qué fue lo que hice yo. ¿Qué me importa a mí si otro ingeniero puso que estaba todo bien? Y eso es algo nuevo, 6 meses o un año que están dando. Y tiene que durar 30 años. En 30 años las válvulas se te gastan, se te traban, que son las válvulas de gas, donde dice que tienen que abrir en 16 segundos y cerrar en 1 segundo, y abren y cierran al mismo tiempo, al tiempo que quieren, y a su vez la parte del fin de carrera está a la vista, donde si yo le quiero generar un sabotaje, yo se lo hago. No tengo que llevar ni herramienta, 2 dedos, para una válvula y para la otra válvula. Y se lo mostré. Pasa que no se puede jugar con eso, porque en un error me mato. Cuando yo les mostré la primera diapositiva, dije, bueno, acá es donde empezamos, el jefe murió cortado por la mitad. Todas las tripas al aire. Según mi papá, lo terminaron de matar cuando lo tiraron arriba del jeep para llevarlo al hospital Crónico. El foguista murió quemado, con vapor a 400 grados. Y Jerez, que era el ayudante, un casquete le abrió la cabeza por la mitad. Al otro día, que era el 17 de agosto, fui a mirar y encontré un tacho, una mano, con las uñas y todo lindo.
Bueno, todavía la tengo en mi recuerdo. Y el pobre jefe, yo todos los días estaba con él, yo tenía 19 años, y él me enseñaba. Y él no quiso seguir, eso le pasó a las 11:30 de la noche. Porque ya estaban cansados, yo digo, chao, me voy a la facultad a las 5. Y digamos, yo estudiaba acá en Avellaneda. Sí, era el primer año. Venía caminando hasta acá. Entonces, no, yo me voy a la facultad. Digo, ¿y vos? No, yo mañana no quiero venir, nos vamos a quedar a terminar. Y a las 11:30 estaban recansados, quedó gas adentro, mandaron, vamos a decir, digamos, el ciclo, sin que se vaya el gas de adentro de la caldera. La chimenea medía media pulgada, le hizo un tajo de 3 metros. El economizador voló en 1000 pedazos. Bueno, voló todo, pero eso fue por un problema de gas. Y hoy sigue pasando. Bueno, una caldera, estos datos están bien, digamos, la llama más o menos tiene cerca de 1000 grados. Y el recipiente, yo digo que no va a pasar de unos 450, 500 grados, la chapa, porque el agua, la función que cumple rápidamente es sacarle el calor. Si el agua no me saca el calor rápidamente, el hogar se me destruye. Entonces es muy importante que todo esté en combinación. Por eso en la segunda diapositiva dije que el combustible y la llama, o cómo está diseñado el quemador, es tremendamente importante. Y después, si está todo bien hecho, al pie de la chimenea, una caldera que trabaja cerca de 10 kilogramos por centímetro cuadrado de presión, la temperatura de los gases tiene que estar cerca de 220, 260 grados. Si tengo 350 grados, la caldera está mal diseñada. Está mal diseñada, porque estoy tirando energía a la atmósfera. Por eso yo le decía que este pobre hombre había puesto que era según ASME, pero la caldera era un desastre. Es decir, me daba como 500 grados la chimenea. La quise reformar, todo y no pude. Estaba mal diseñada. Después, bueno, igual debe estar tirada por ahí. Hay que presentar, alguien tiene que presentar el sistema de combustión. Alguien se tiene que hacer responsable. Es decir, el ingeniero que va a revisar la caldera también tiene que pedir que alguien haya hecho el sistema de combustión. Entonces, ¿cumple? No tengo ningún papel, no tengo ningún plano. Bueno, alguien lo tiene que hacer. Porque si no te tenés que poner vos a revisar todo. Está bien ponerse a revisar, pero bueno, ya no sale 100 pesos inspeccionar una caldera, porque te lleva tiempo. Nosotros desarmamos todo, no dejamos nada sin revisar. Pero bueno, nosotros hacemos así. Esta caldera es de una fábrica láctea en Barrio. Era una caldera gonera. Contrataron a un señor para regular el quemador. Le reguló mal el quemador, la llama se corrió para arriba y ¡pum! ¿Por qué yo, digamos, estoy convencido que fue el tema del quemador? Porque la rotura fue adelante. ¿Ven? Fue adelante. Y aparte, si miramos el cambio de tonalidad, si esto hubiese sido solo por, ahí tienen la rotura, ¿ven? Es decir, si esto hubiese sido solo por culpa de presión, digamos, la parte céntrica es donde se tenía que haber deformado. Y acá se deformó adelante de todo. Yo investigando, dice, no, contratamos a uno, qué sé yo, porque nos andaba mal el combustible, pero ahí lo tenés. ¿Qué quemaba? Fue el hoyo en ese momento. Es decir, evidentemente pegaba en un costado, te recalienta esos 1000 grados, la chapa no está hecha
no está calculado porque soporte 1000 grados. Y si uno va a la norma API 530, te va a decir que a tantas horas se te va a romper. Es decir, y no está mal esa cuenta. Es decir, pero no tenés que andar mirando a qué hora se te rompe. Es decir, yo en un lugar habíamos... ¿Cómo? Tiene que salir rascado. No, bueno, si se rompe el hogar no tanto. Si se rompe otro lado, sí. Pero ahí el quemador no tiene una limitada de alcance. No, está muy bien. Lo que pasa es que por eso existe el señor foguista. El señor foguista, uno de los trabajos que tiene que hacer es ir atrás, siempre y cuando la caldera esté diseñada con eso, ir atrás y mirar la llama y ver si está centrada. Si la llama vos la tenés desviada, alguien te lo tiene que solucionar. Porque le pegó de casualidad. Y si le pegó, y una semana duró. Ojo que a mí me pasó también, ¿eh? Es decir, pero cuando yo, por eso dije que hace 40 años que estoy en esto. Es decir, una vez arreglamos una caldera, había que hacer un pilar para un quemador, y bueno, el albañil me dejó el quemador un poco torcido porque hizo un pilar de ladrillo, era una caldera ya vieja. Y andábamos por ahí, y pum, al mediodía, a los 2, 3 meses, así, ya había pasado un montón de tiempo, y se rompió un poco el hogar. Ahí te se fue el hogar. Es decir, este también es el hogar. Que, bueno, ahí demostró que los cálculos hay que hacerlo bien. Pero en esa época yo ni sabía que existía esa norma y todo eso. Es decir, como que vos vas aprendiendo a través del tiempo. Por eso dice que la experiencia y el conocimiento tienen que ir de la mano. Es decir, yo cuando tenía 20 años no iba a venir a hablar acá. Es decir, me acuerdo que mi primer trabajo fue poner caudalímetro en una línea de vapor. Entonces, yo recién había salido de la escuela técnica y este muchacho, que era el jefe, dice, bueno, vamos a poner los caudalímetros en la línea de, por ejemplo, de 40, de 10, de 12, la vamos a poner acá, vamos al español. Acá están los caudalímetros y acá tenés todos los accesorios. Ahí tenés de 1 pulgada, ahí tenés de 2, de 3, una pulgada, 25,4, y esto es más grande. Digamos, no me coincidía nada. Y en la escuela, en aquella época, nadie me había dicho nada. Entonces tuve que empezar a aprender qué normas eran esas. Es decir, ahora, como me preguntáis, soy un experto. Pero en aquella época miraba y no entendía nada. Es decir, el problema es cuando vos sos ingeniero y no entendés nada. También, por lo menos yo estaba en la etapa de aprendizaje. Es decir, por eso, bueno, hay que tener mucho cuidado. Bueno, esto pasó hace poco. Esto pasó el 20 de julio. Ahora, este que está acá es un pobre muchacho que murió. Estaba por acá y ¡boom! Por culpa de acumulación de gas, una calderita chiquita, más o menos 1000 kWh, se abrieron las tapas, le pegó a él y murió. Y él fue de ayudante, creo que fue a llevar la caja de herramientas nada más. Bueno, y así quedó. Es decir, ¿de quién es? Esto está, vamos a decir, recién está empezando. ¿Quién es el primer responsable? El ingeniero que firmó que esto estaba todo bien. Y después no puede toquetear el quemador, cualquier mecánico de la fábrica. Esto pasó un sábado a la mañana. Y se andaba, mirá, porque cambiarle esto, cambiarle lo otro. Bueno, quedó adentro con gas y ¡pum! Reventó. Es decir, porque revienta, fíjense que el quemador o el hogar más o menos quedó bien y reventó en la cámara del segundo paso, porque ahí es donde más gas hay. Una vez en Santa Fe, en Dreyfus, en una fábrica aceitera, me habían contratado para revisar la caldera. Me daba que la mala combustión me generaba 5 metros cúbicos de gas por hora.
Es decir, la caldera estaba andando, pero me quedaba lo que llamamos comúnmente inquemable. Gas inquemable por estar mal regulado. Voy y le digo, está mal. El foguista no le importó nada. Voy a llevar el informe, a nadie le importó nada. Bueno, a los 15 días me llaman que les había reventado la caldera, no pasó nada, solo que hubo una pequeña explosión, se le aflojaron unos cuantos tornillos y me empezaron ahí, se me hicieron como un cónclave. Un interrogatorio. Sí, le digo, bueno, ¿leyeron el informe que yo traje? ¿Qué informe? Le digo, como este, y te lo di a vos, le dije. Lo tiraste en el cajón porque vos estabas apurado. Bueno, ¿en qué terminó todo? Le dije, mire, vamos a hacerlo fácil. Ustedes devuelvan el informe, devuélvanme el remito, devuélvanme la factura y yo no les cobré nada. Eso era lo que querían, que yo no les cobre. Digamos, no porque era lo que había pasado. Digamos, se terminó la discusión ahí cuando dije, devuélvanme todo y se terminó. Yo, sí, listo, ya, se terminó el diálogo. Mátense. Es decir, si yo no estoy ahí, si ustedes se quieren matar, mátense. Yo no puedo ir en contra de la voluntad de ellos. Nada más que no maten a nadie. Bueno, esto ve, yo puse el nombre de la empresa, puse el horario y puse el nombre del muchacho que falleció. ¿Por qué? Porque todo esto trae consecuencias reales. Un muchacho de 24 años con una vida por delante, listo, al cementerio. Y esto es culpa de la ingeniería, en el sentido de no hacer las cosas como corresponde. Sí, acá ahí cerca del peaje. En sí. A mano izquierda, sí, sí, bueno, estos antiguamente fueron clientes míos. Nada más que al jefe le dije que era un burro y me echó, pero no me equivoqué que era un burro. Después lo terminaron echando a él. Es decir, digamos, pero ya después, ¿cómo? No, pero la solución no es echar, porque el problema lo seguís teniendo. La familia de este muchacho le va a hacer juicio. Y no es que vos decís, bueno, le RT, ¿cuánto valía este? Le RT no le interesa pagar. Es decir, entonces va a decir, a ver, ¿quién es? La culpa es de ese. Dice, si yo le cobré 10.000 pesos para inspeccionar esto, y a mí me están haciendo juicio, y si le hubiese cobrado 20, para que 10 se lo des al abogado, para que vos trates de estar en libertad. ¿Qué sé yo? Primer consejo para el ingeniero. Bueno, son medidas. Por retirar la factura. Imagínate, no, por eso lo hice. Es decir, ahí no figuro. Bueno, esto era lo que yo les decía de AME 20, que es lo primero que uno tiene que saber. 516 es el material con que debería estar construida la caldera. Puede estar construida en otros materiales. Por ejemplo, ASTM A285, pero el ASTM A285 grado C es parcialmente calmado, no es totalmente, esto de acería, digamos, no es un material totalmente calmado. Y también puede ser que te lo calmen con aluminio. El calmado con aluminio en la caldera no puede ir, porque el aluminio no soporta tener un pH de 10,5. Entonces, al año vos ves que está toda piqueteada la caldera. ¿Por qué? Porque era el aluminio que se lo comió, digamos, el alto pH. Acá tienen 516, bueno, ahí el 285, bueno, acá tienen el A36. Esto es lo que yo uso cuando son recipientes, estos chiquititos que venden en la ferretería. Entonces, yo considero que el material es calidad comercial, una calidad un 6010, vamos a decir. Entonces, yo digo que está construido en este material. Por el problema de las tensiones admisibles. Después, acá tengo el ASTM A53. El ASTM A53 grado B
es caño sin costura. El ASTM A53 grado A es caño con costura. Entonces, cuando uno va a comprar un caño, tiene que poner el grado, porque si vos no le decís el grado, te mandan caño con costura, que antiguamente era el acinga negro, que lo comprabas en la ferretería. Nada más que cuando Techín compra la parte de acinga, recalifica todo su tubo, y para cobrarlo más caro le puso el mismo nombre. Bueno, ahí me confundí cuando dije tubo, porque en sí es caño, no es tubo. El tubo es el que se utiliza para transmitir energía. La caldera tiene tubo. Para transportar la energía se llama caño. Techín, cuando empezó, los manuales los tenía en italiano. En el italiano la palabra caño no existe. Entonces por todos lados decía tubo, tube, ¿no? Es decir, en italiano. Entonces la traductora le metió a todo tubo. Y como quedó lindo, lo dejaron. Y es el día de hoy que en toda Latinoamérica al caño le llaman tubo para venderlo más caro. Es mi teoría, ¿no? De venderlo más caro. Pero si nosotros hacemos mal un pedido, después nos pueden traer cualquier cosa. Ojo que hay ciertos fabricantes de caldera que en vez de ponerle tubo, le ponen caño, ¿no? Porque hay, por ejemplo, el de 2 pulgadas coincide mucho con el de 60 milímetros de caño con tubo. Es decir, el caño es A53 grado B, por ejemplo, o A106 grado B, y el tubo es A192. Claro, algunos tiran al caño con costura porque es más o menos propiedad del país. Sí, pero el material es más barato. Es decir, para una caldera o un intercambiador de calor, el tubo tiene que ser. La que no le gusta es a mi mujer porque la que cobra es ella. Es decir, pero bueno, yo quiero seguir estando libre. Es importante estar libre. Bueno, por eso yo digo que el corazón de la fábrica tiene que estar custodiado por expertos. El ingeniero es el experto, no el técnico, que me perdonen los técnicos. Es decir, es el ingeniero. Bueno, listo, por hoy. Después ustedes quieren ver ahora. Les puedo mostrar un poco rápido una parte del código AMA. Es decir, porque prácticamente no les hablé nada del código AMA. Entonces, déjenme ver. Por ejemplo, habría que tener ASME1 para caldera. Para todo lo que es la parte materiales es ASME2 división D. Ahí habla de toda la resistencia de todos los materiales que están aprobados por ASME. Y después tenemos, por ejemplo, todo lo que es el aparador de calor. El tubo tiene que ser A192 porque no tiene más de un 0,10% de carbono. Quiere decir que yo lo puedo deformar y no se me parte. En cambio, el caño tiene casi 0,30% de carbono y el con costura tiene 0,25. Entonces, tienen mucho carbono, pueden ser duros y con el tiempo se me parten. Por eso no hay que mezclar. Y después, bueno, si hay sobrecalentadores, se usa otro tipo de material. Pero esto es lo normal para una caldera tubular. Esto es lo que yo trataba de explicar con las temperaturas. Fíjense que ya a 500 grados, la resistencia baja enormemente. Fíjense, a 20 grados, que es cuando uno supuestamente hace un cálculo, la tensión de fluencia es 1800 y en cambio directamente la tensión de rotura es casi 4000, pero acá a 500 grados fíjense que baja la mitad. Como ejemplo, ¿no?
Esto es lo que yo les decía de las presiones de diseño y las presiones de trabajo. Yo tengo la presión de trabajo y esta es la presión de diseño. El salto lo llamamos margen de seguridad y el salto con la tensión de fluencia lo llamamos coeficiente de seguridad. Es decir, yo cuando hago los cálculos lo hago acá. Entonces, mi válvula de seguridad tiene que abrir acá. ¿Por qué se supone que tendría que comprar una válvula de seguridad con estampa amplia? Porque el fabricante me dice, la presión de timbre es 10 y termina de abrir a 11. Entonces, si termina de abrir a 11 y mi presión de trabajo es 9, está todo bien, pero mi presión de diseño tiene que ser 12. Si yo tengo una caldera que me dice presión de trabajo 8, presión de diseño 9, y les puedo asegurar que me vuelvo loco para poder encontrar los rangos, porque no tengo rango. Entonces, la válvula de seguridad tiene que ser lo más perfecta posible para poder cumplir con ese rango. Esas pobres válvulas de bronce no son válvulas de seguridad, porque abren cuando quiere y el día que quiera. Es decir, no son válvulas de seguridad, pero la ponen. Bueno, de utilidad, tenacidad, esto yo seguro. Siempre con este tema, ¿no? Los márgenes de seguridad. Y esto era lo que yo les decía, por ejemplo, Irán. Irán, vamos a decir, escribió materiales para recipiente y materiales para caldera. Y lo hizo bien, nada más que nadie fabrica en Argentina esas chapas. Entonces, directamente hablar con algún fabricante que lo haga según el código AMA. Pero miren esto, ¿no? Con respecto a la temperatura, ya 350 grados, cae muchísimo la tensión de fluencia. Es decir, por ejemplo, ¿a qué temperatura va a trabajar el equipo? Un ejemplo, 50 grados, listo. Hacé todos los cálculos considerando 50 grados. ¿Cuánto va a trabajar el equipo? Ojo, porque una cosa es que estamos acá, vamos a decir, en Buenos Aires, pero ese equipo puede llegar a ir a Tierra del Fuego y hay 40 grados bajo cero y capaz no, ahí usan caldera. Y hay un domingo, hay 30, 40 grados bajo cero y se te ocurrió dejar la caldera con presión. Va a ser lunes, chao, no hay más caldera. Por charpín se te rompió toda la caldera. O al revés, vas al norte, donde a la sombra tenés, qué sé yo, 50, 60 grados. Tenés que tener en cuenta qué temperaturas tenés. Yo, por ejemplo, una vez en resistencia, no pude hacer una inspección porque el sol le pegaba directamente a un recipiente y tenía como 60 grados. Y el palpador se me iba a romper. Tuve que esperar que baje el sol para poder empezar a inspeccionar. Y me ponía el palpador en agua fría para que no se me caliente, porque después tenía que salir a comprarme un palpador de resistencia. Por supuesto, por eso llevamos 2 equipos, todo por las dudas. Bueno, y después la degradación. Cuando el material era nuevo, nosotros lo miramos al microscopio y tiene esta estructura. Por ejemplo, una estructura ferrítica-perlítica. ¿Ven? Pero con el tiempo, el material, por culpa de la temperatura, se va degradando. Entonces, a los 30 años hay que ver cómo se degradó. Por ejemplo, ¿viste? Cuando vos me dijiste cuánto va a durar, acá tenemos la respuesta. Si más o menos estoy acá, y te doy 10 años más. Por eso, por ejemplo, yo tengo que inspeccionar un equipo. Le hago medición de dureza. Hago muchas mediciones de dureza y yo digo que tiene que medir 150 briles. Empiezo a ver y me da 100 briles, 100 briles, 100 briles, 100 briles. Entonces le hacemos una réplica metalográfica para que quede documentado que ese equipo ya no aguanta más.
Ese que desde el año 69, por ahora me da bien, pero como que yo le dije al dueño, le digo, tarde o temprano no voy a tener más libros. Es decir, si yo no voy a tener más libros, empecemos a pensar ahora. Y la degradación, ojo, es importante. Esto yo lo muestro, esto es absorción de carbono. Si yo tengo una llama larga, aunque no sea que esté pegando arriba, si no es larga y da la vuelta en el fondo, esto es un ejemplo, pero puede ser que me esté recalentando algún sector y como esa zona está tomando temperatura más de la que corresponde y los gases tienen carbono, por el dióxido de carbono, monóxido, absorbe carbono, llega un momento que no puede absorber más y se le empieza a degradar. Un momento que ya no se llama, se deshace todo. No, tengo otra diapositiva que se ve, por ejemplo, tapas, lugares que se recalentaron y se rompieron todo. O sea que, bueno, tratado de dar título. Acá está mirando a ver. Falta poco. Decir, después, por ejemplo, el material. ¿Por qué la importancia de un certificado? Porque este planchón salió de la colada continua y va a ir a laminación. ¿Ustedes se creen que esto lo tiran? No. Entonces va a laminación y digo, bueno, voy a comprar una chapa de media pulgada. Era esto. Por eso a mí me tienen que dar certificado directamente de la acería, no solo de laminación. El A36, por ejemplo, no tiene certificado, por eso no está en la lista. Algunos te puede salir bien, F24, algunos te puede salir bien, pero algunos te puede salir mal. Ahí, por ejemplo, una vez hace años, que ya la fábrica cerró, te puedo decir todas las fábricas que ya no tengo más de clientes porque cerraron, no porque me echaron. Es decir, revisamos un tanque que lo había fabricado Estoco y en un pedazo de virola le hice como 1000 mediciones, todo mal. Digo, entonces, sigue estando ese tanque. Pero yo fui y le dije a Estoco, le digo, che, ¿qué hiciste con esto? ¿De qué año era? Por ejemplo, del año 90. Dice, bueno, pero en esa época, gracias al material que yo compraba. Es decir, es lógico, nada más que vos como el ingeniero que verifica, ¿qué vas a hacer? Y decir, bueno, el año que viene voy a seguir revisando a ver si encuentro algún otro defecto. Es mucho más fácil decir, este equipo lo saco de servicio. Ahora, esa fábrica ya casi no trabaja más. Era de Gatí, la de Adidas y Coronel Suárez. Llegaron a tener 5.000 empleados, ahora importan todo. Es decir, ahora lo único que hacen es armar las cajitas. Y la otra vez me llamaron para ver si podían vender la caldera. Le dije que no lo hago. Porque como que no necesitan más caldera. No, esa no. La que es cooperativa es la de Pigüera. Eso sigue siendo clientes, pero no tienen plata. Bueno, hay que medir los espesores, del lado de adentro. Objetivo del curso: no formar parte de la justicia. Bueno, ahí tienen una caldera. Esta caldera es de McCain. En su momento fue la caldera universal.